Aloha a todos y bienvenidos al canal de Marimenos Manualidades. En esta ocasión os traemos a nuestro amigurumi de Stitch con esta carita tan simpática que tiene. Más o menos este amigurumi mide hasta la cabecita unos 11 centímetros. Hemos hecho los ojos y las manchitas de la cabeza y del cuerpo cosidos, pero vosotros podéis hacerlo si queréis pegados. Vamos a explicar en el paso a paso cómo podéis realizarlo para que quede así de divertido y de simpático. Así que sin haceros esperar más, empezamos. Vamos con los materiales. Necesitaremos lana de color azul. Vamos a utilizar este azul, este que es un poquito más claro y este que es un poquito más oscuro. Lana de color rosa. Fieltro de color blanco, fieltro de color negro y fieltro de color azul oscuro. Relleno, un gancho de 3 milímetros, tijeras, un imperdible o marcador para nuestras vueltas, alfileres, agujas, una aguja lanera y luego una aguja para hilo de coser normal, hilo blanco, hilo azul oscuro, no sé si se ve bien el color, pero que sea un color parecido al del fieltro, e hilo de color negro. Vamos a empezar haciendo el cuerpo. Vamos a utilizar este color azul y vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Para hacer el anillo mágico lo que vamos a hacer es hacer una X sobre nuestro dedo índice. Pasaremos el ganchito por debajo de la primera hebra, por encima de la segunda. La arrastraremos tal que así. Hacemos un giro con el dedo o con el gancho de unos 180 grados. Sacamos el dedo de la hebra, tendremos como un círculo y sujetando de aquí para que no se nos deshaga, lo que vamos a hacer es pasamos el hilo para hacer una cadena y tenemos ya nuestro anillo mágico. Y vamos a hacer en este anillo mágico la fila número 1, que va a consistir en hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo que vamos a hacer es coger esta hebra que se nos queda aquí suelta, sujetando del último punto que hemos hecho, muy suavemente, tiramos para cerrar nuestro anillo mágico. Y con esto tenemos la fila número 1 completada. Vamos a hacer ahora la fila número 2, que va a consistir en hacer 6 aumentos y terminar la vuelta con un total de 12 puntos. Pasamos ahora a hacer la siguiente fila, que sería la fila número 3. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento a lo largo de toda la fila, con un total de 6 repeticiones hasta obtener 18 puntos. Pasamos ahora a la fila número 4,
en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, y lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta hasta obtener un total de 24 puntos. Pasamos ahora a la fila número 5, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta combinación 5 veces más y obtendremos al final de la vuelta un total de 30 puntos bajos. En la fila número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta hasta obtener un total de 36 puntos. Vamos a hacer ahora la fila número 7. En esta fila vamos a hacer un total de 14 puntos bajos. Así que vamos a empezar. Nos falta de hacer únicamente el punto 14, pero este punto vamos a cerrarlo con el hilo de color azul clarito para hacer un cambio de color. Y vamos a hacer en color azul claro un total de 8 puntos bajos. En el punto número 8, que sería este, vamos a cerrar con este color azul para hacer de nuevo un cambio de color al azul base que estamos usando para hacer nuestro stitch, tal que así. Y vamos a terminar la fila haciendo otros 14 puntos bajos, de manera que esta fila va a tener un total de 36 puntos bajos. Pasamos ahora a la fila número 8. Vamos a hacer un total de 13 puntos bajos. Y el punto número 13, que es en el que estamos ahora, lo vamos a cerrar de nuevo con hilo de color azul clarito para hacer un cambio de color. Así. En azul claro vamos a hacer un total de 10 puntos bajos. Llevamos 9, nos falta el 10º, que lo que haremos será cerrarlo con el color, con el otro azul, para hacer otra vez un cambio de color. Y continuaremos con nuestro azul base haciendo de nuevo 13 puntos bajos hasta terminar la fila con 36 puntos en total. Vamos a hacer ahora la fila número 9. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. De nuevo vamos a volver a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Y a continuación lo que vamos a hacer es un punto bajo que lo cerraremos con el azul clarito para hacer un cambio de color.
así. En azul clarito vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, de nuevo 2 puntos bajos, de nuevo otra disminución y vamos a volver a hacer otros 2 puntos bajos. Y este último punto bajo lo vamos a cerrar con el azul que estamos utilizando de base para nuestro stitch. Y ahora en este otro azul vamos a hacer un punto bajo, y vamos a hacer una disminución y 4 puntos bajos hasta terminar la fila. Vamos a hacer ahora la fila número 10, que vamos a hacer 11 puntos bajos. Vamos a hacer ahora el cambio de color a azul clarito. En azul clarito vamos a hacer 8 puntos bajos. Volvemos a cambiar al azul base. Y en este azul vamos a terminar la fila haciendo 11 puntos y la fila total tendrá un total de 30 puntos. Vamos a empezar ahora la fila número 11. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 2 veces. A continuación vamos a hacer un punto bajo y vamos a cambiar al color azul clarito. En color azul claro vamos a hacer 2 puntos bajos, dos disminuciones y 2 puntos bajos. Y cambiaremos de nuevo de color al azul que estamos usando de base. Y en este color vamos a hacer un punto bajo y una disminución y 3 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Repetiremos disminución 3 puntos bajos, disminución 3 puntos bajos. Al terminar la vuelta tendremos un total de 24 puntos. Vamos ahora con la fila número 12 en la que vamos a hacer 9 puntos bajos, vamos a hacer un cambio de color a azul clarito, en azul clarito vamos a hacer un total de 6 puntos bajos. Vamos a cambiar de nuevo al otro color de azul y en este color haremos nuevamente 9 puntos bajos.
y terminaremos la fila con un total de 24 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la última fila del cuerpo, que es la fila número 13, y lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir de nuevo 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos un punto bajo y cambiamos al color azul clarito. En azul clarito lo que vamos a hacer es un punto bajo, 2 disminuciones, y otro punto bajo. Cambiamos de nuevo al color azul que tenemos de base para terminar la fila. Hacemos un punto bajo, cortamos el hilo azul claro dejando una hebra un poco larga para poderlo coser después. Yo he dejado más o menos un poco más de un palmo, ¿vale? Una cosita así de longitud, y terminamos la fila haciendo en el azul base que estamos tejiendo ahora, una disminución y 2 puntos bajos que vamos a repetir hasta terminar la fila, haciendo un total de 18 puntos. Dejamos una hebra larga para poder coser después el cuerpo a la cabeza y ya tenemos terminado el cuerpo de nuestro Stitch, que es este. Vamos a pasar ahora a hacer la siguiente pieza, que van a ser los bracitos. Vamos a utilizar nuestro color azul base de nuevo y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la fila número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, y lo vamos a repetir a lo largo de toda la fila un total de 3 veces y conseguir 9 puntos. Ahora vamos a hacer de la fila número 3 a la fila número 6, es decir, 3, 4, 5 y 6, un total de 4 filas, 9 puntos bajos, un punto en cada punto. Hemos hecho ya las 4 filas, hemos llegado hasta la fila número 6 y ahora ya dejamos una hebra larga para poderla coser después al cuerpo. Y tenemos nuestro bracito hecho. Hay que hacer un segundo brazo, que yo ya tengo terminado por aquí. Y con esto pasaremos a hacer ahora la siguiente pieza. Vamos a hacer ahora los pies o las patas traseras. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico en el que vamos a hacer 6 puntos bajos. Y en la fila número 2 lo que vamos a hacer son 6 aumentos.
en la fila número 3 vamos a hacer 12 puntos bajos, pero los vamos a hacer por la hebra interna. Si nos fijamos, tenemos los puntos hacen como una V, a ver que se enfoque bien, hacen como una V, tenemos esta hebra de aquí, que sería la que forma la hebra externa, y esta hebra de aquí, que sería la que forma la hebra interna. Pues en estas hebras de aquí, las que estarían, si miramos el tejido más hacia allá, vamos a tejer nuestros 12 puntos bajos. A continuación vamos a hacer la fila 4, 5 y 6, es decir, 3 filas de 12 puntos bajos. Con esto tenemos ya nuestra patita trasera terminada, así que dejamos hebra larga para poderla coser después. Y tenemos que hacer una segunda patita para nuestro stitch, que yo la tengo ya hecha por aquí. Vamos a hacer ahora la siguiente parte, que van a hacer las uñas del pie de la patita trasera. Vamos a utilizar el azul oscuro y lo que vamos a empezar haciendo es un nudo corredizo. Para ello hacemos una X, tal que así. Pasamos nuestro ganchito por debajo de la primera hebra, cogemos la segunda, la arrastramos, sacamos el dedo y tiramos. Y con esto tenemos el nudo hecho. Sacamos ahora nuestro ganchito y vamos a insertar el ganchito en la hebra externa de la fila número 2. Si recordáis, en la fila número 3 hemos hecho 12 puntos bajos por la hebra interna, pero hemos dejado de la fila número 2 la hebra externa sin tejer, ¿vale? Que son estos hilitos de aquí, ¿vale? Esta hebra de aquí, ¿la veis? Que se ve muy bien, ¿vale? Se ve aquí esta hebra, aquí una, otra, ¿vale? Vais a insertarlo en la que queráis, ¿vale? Yo voy a empezar más o menos por aquí, ¿vale? Aquí será donde empezarán las uñitas. Inserto aquí el gancho y ahora ya coloco el nudo corredizo. Y ahora ya sí, tiro del hilo largo. Y paso la hebra a través. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas. Una y 2. En la siguiente hebra vamos a hacer un aumento. Y en esa misma hebra vamos a hacer un punto deslizado. Así. Vamos a hacer en la siguiente hebra, que es esta, un punto deslizado. Y de nuevo en la siguiente hebra vamos a hacer un aumento. Y un punto deslizado en el mismo punto en el que acabamos de hacer el aumento, tal que así. Hacemos de nuevo un punto deslizado en el siguiente punto. Y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Y un punto deslizado en el mismo punto en el que acabamos de hacer el aumento. Tiramos para dejar un poquito de hilo y cortamos.
tenemos ya las uñas así. Y ahora lo que vamos a hacer es sujetar el hilo para que no se salga, ¿vale? La lana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger, vamos a poner el gancho por dentro, vamos a poner la pieza por aquí y vamos a sacar el ganchito en uno de los agujeros que forman los puntos lo más pegado posible a la esquina de la uña, ¿vale? Más o menos yo lo voy a sacar por aquí. Cojo mi hebra y la paso para adentro. Voy a hacer lo mismo con esta hebra del otro lado. Introduzco el gancho desde dentro por un punto lo más pegado posible a la esquina. La paso para adentro y ahora le doy un momento la vuelta a la patita y hago un nudo para evitar que se salgan. Y con eso tenemos las uñas listas. Recordar que hay que hacerlo en las dos patitas, que yo ya tengo listas. La siguiente pieza que vamos a hacer es la nariz. De nuevo vamos a utilizar nuestra lana de color azul oscuro. Así que vamos a empezar haciendo un nudo corredizo, que ya hemos aprendido a hacer en las uñas. Y vamos a hacer un total de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Damos la vuelta y a partir de la segunda cadena, en esta primera no vamos a tejer, sino en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Me acerco un poco para que se vea mejor. 2 aumentos. Y en el último punto vamos a hacer un punto bajo y un punto deslizado en el mismo punto. Dejamos una hebra larga para poderla después coser a la cabeza y tenemos ya nuestra nariz terminada. ¿Vale? La pieza es esta. Vamos a hacer ahora la cabeza. Vamos a utilizar nuestro azul que hemos elegido para hacer la base y vamos a empezar haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la siguiente fila vamos a hacer 6 aumentos para conseguir un total de 12 puntos. En la siguiente fila lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento que repetiremos a lo largo de toda la vuelta hasta conseguir un total de 18 puntos bajos. En la siguiente fila, que es la fila número 4, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a repetir 5 veces más, es decir, vamos a hacer esta combinación 6 veces hasta obtener un total de 24 puntos bajos. Vamos a pasar ahora a la fila número 5, que va a consistir en hacer 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir todo esto a lo largo de toda la vuelta hasta conseguir un total de 30 puntos bajos. Vamos ahora con la fila número 6, en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta combinación a lo largo de toda la fila hasta obtener un total de 36 puntos bajos.
En la fila 7 lo que vamos a hacer son 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta combinación 5 veces más hasta obtener un total de 42 puntos. A continuación lo que vamos a hacer son 7 filas de 42 puntos bajos. Estamos ya en el último punto de la fila 14, que lo vamos a cerrar con el azul clarito para hacer un cambio de color. Y vamos a pasar a la fila número 15. Vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución y vamos a hacer esa combinación 2 veces. A continuación lo que vamos a hacer son 4 puntos bajos y volveremos a hacer un cambio al color base. Y en este color azul lo que vamos a hacer es un punto bajo, una disminución y ahora haremos 5 puntos bajos y una disminución hasta terminar la fila, de manera que terminaremos con un total de 36 puntos bajos. Únicamente me queda de hacer la disminución de la fila número 15 y vamos a cambiar de nuevo al azul clarito. Y ya nos encontramos en la fila número 16. En esta fila lo que vamos a hacer son 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. A continuación lo que vamos a hacer son 4 puntos bajos y cambiaremos otra vez al color azul que estamos utilizando de base. Y en este color lo que vamos a hacer es una disminución y a continuación 4 puntos bajos y una disminución que repetiremos hasta terminar la fila. Y la fila tendrá un total de 30 puntos. Antes de cerrar el último punto de la fila 16, pasamos de nuevo a cambiar el hilo al color azul claro. Y ya pasamos a la fila número 17. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución y vamos a hacer esta secuencia un total de 3 veces. Una vez que hemos hecho esa combinación, vamos a hacer otra vez un cambio de color al azul que estamos usando de base y vamos a hacer de nuevo 3 puntos bajos y una disminución que repetiremos otras 3 veces hasta terminar la vuelta. Pasamos ahora a la fila número 18, donde haremos 2 puntos bajos y una disminución en color azul clarito que repetiremos un total de 3 veces. Una vez que tengamos hechas estas 3 repeticiones, volveremos a hacer un cambio al color azul que estamos usando de base y volveremos a hacer 2 puntos bajos y una disminución hasta terminar la fila, quedando un total de 18 puntos bajos. Ahora que ya hemos terminado la fila número 18, vamos a empezar a rellenar nuestra cabeza. Y vamos a hacer la fila número 19, que va a consistir en hacer un punto bajo y una disminución a lo largo de toda la vuelta, en el color azul base. Ya no vamos a hacer más cambios de colores. Al finalizar la vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Y ahora sí vamos a hacer la última vuelta, que es la número 20, donde vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer un total de 6 disminuciones. Dejamos un poco de hilo para rematar y esconder la hebra. Yo dejo como una cosita así
Y con esto tenemos ya nuestra cabeza terminada, así que vamos a pasar ahora a hacer la siguiente pieza. Vamos a hacer ahora la oreja. Para ello vamos a empezar utilizando el color rosa. Vamos a hacer un total de 12 cadenas. Y 12. Vamos a empezar trabajando en la segunda cadena, es decir, en la penúltima que hemos tejido, que sería esta de aquí, y vamos a hacer un total de 10 puntos bajos a lo largo de toda la tira. En el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Y ahora giramos y vamos a trabajar en este otro lado del tejido, ¿vale? Hacia aquí. Vamos a hacer 10 puntos bajos de nuevo. Y ahora vamos a hacer un aumento en la cadena en la que no hemos trabajado al principio. Si recordamos, hemos hecho 12 cadenas y hemos empezado a trabajar a partir de la segunda, es decir, aquí se encuentra esa cadena que no hemos trabajado. Entonces aquí vamos a hacer un aumento para terminar la vuelta. Y colocaremos nuestro marcador. Vamos a pasar ahora a hacer la fila la siguiente, y lo que vamos a hacer ahora son un total de 5 aumentos. A continuación vamos a hacer 5 medios puntos altos. En los siguientes puntos vamos a hacer un punto bajo, un aumento y 3 puntos bajos. Vamos a hacer 5 medios puntos altos y a continuación 5 aumentos. Vamos a continuar haciendo 4 puntos bajos en el siguiente punto, en el mismo punto.
A continuación vamos a hacer 3 aumentos. Seis medios puntos altos. Dos puntos bajos. Dos aumentos. Y 2 puntos bajos de nuevo. Vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la oreja y tenemos esta pieza terminada. Lo que vamos a hacer a continuación es una pieza exactamente igual pero en color azul, que yo ya la tengo hecha por aquí, son idénticas. Lo único que en esta no he hecho ha sido el punto deslizado al final, ya que no voy a cortar la hebra, y lo que vamos a hacer es poner una pieza superpuesta a la otra, ¿vale? Exactamente así, ¿vale? Vamos a poner una pieza encima de la otra y vamos a cubrir una fila cogiendo un punto de color rosa y un punto de color azul, pasando el gancho alrededor de un punto de cada, de puntos bajos para unir ambas piezas. Así que vamos a ello. Y vamos a repetir todo esto a lo largo de toda la vuelta hasta llegar hasta aquí. Hemos llegado ya al último punto que nos faltaba de hacer, así que vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a dejar una hebra larga para poderla después coser a la cabeza. Y con esto tenemos ya todas nuestras piezas terminadas. De la orejita habría que hacer una segunda exactamente igual a la primera, que yo ya la tengo hecha por aquí. Así que vamos a hacer ahora el montaje de nuestro amigurumi. Vamos a empezar cosiendo la cabeza al cuerpo. Yo ya me he encargado de rellenar el cuerpo, he puesto relleno dentro del cuerpo y la cabeza la teníamos ya rellena de antes y cerrada. He escondido la hebra. Así que lo que vamos a hacer es colocar el cuerpo junto a la cabeza, vamos a centrar que el color azul esté centrado el del cuerpo con respecto al de la cabeza y vamos a marcar la posición con unos alfileres para sujetar ambas partes y que no se nos muevan a la hora de coserlas. Así. Vamos a empezar enhebrando el color azul clarito en nuestra aguja lanera. Yo voy a valerme de un trozo de hilo. Tendréis por aquí un short o un tutorial que tenemos colgado en nuestro canal, donde os explicamos cómo hacerlo y cómo enhebrar una aguja súper fácil y súper rápido. Así que ahí lo podéis ver y aprender a hacerlo muy fácil.
Simplemente vamos a coser, vamos a empezar con el azul clarito cosiendo esta parte de aquí y luego haremos lo mismo enhebrando nuestro color azul, el que hemos utilizado para la base, para coser el resto del cuerpo a la cabeza. Así que nos vemos ahora. Tenemos ya cosidas nuestras patitas traseras, así que ahora he rellenado un poquito las patas delanteras. Únicamente vamos a rellenar muy ligeramente los brazos para que tengan un poquito de consistencia y los vamos a colocar en el cuerpo con unos alfileres para sujetarlos en la posición en la que queramos y los coseremos. La posición va a ser pegadito a la línea donde cambia el color entre el azul que hemos usado de base y el azul clarito, más un poquito a lo mejor más atrás, como un punto por detrás, ahí, y vamos a colocar los alfileres. Aquí irá uno de los brazos. Y ahora vamos a colocar el otro, ahí. Así. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera, vamos a coser los bracitos al cuerpo y nos vemos ahora. Ya hemos dejado cosidos los bracitos, así que ahora vamos a pasar a coser las orejas. Las tengo por aquí, vamos a colocarlas más o menos a esta altura. Podéis darles la forma que queráis, a mí me gusta que queden un poquito más inclinadas para adelante, así que una vez que la tengo con la posición que me gusta, que es más o menos aquí, yo doblo un poquito la oreja como por la mitad para que luego quede digamos inclinada y pueda ver lo rosa hacia adelante. Voy a fijarla con un par de alfileres para ver luego la forma en conjunto y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra oreja. En este caso, para que esta no quede hacia atrás, lo que voy a hacer es colocarla al revés y luego cuando enhebre la aguja, como he dejado hebras lo suficientemente largas, lo que haré será pasar el hilo a través de toda esta zona de color azul por dentro y lo coseré, ¿vale? Entonces esta la voy a poner tal que así. Lo mismo, aquí lo rosa y la doblaré un poquito así, para que quede hacia adelante. La sujeto con un par de alfileres y el resultado sería que las orejas del Stitch quedarían así. Como la posición es la que me gusta, voy a coserlo y nos vemos ahora. Bueno, tenemos ya nuestro Stitch, todas las piezas cosidas. Así que ahora únicamente nos queda preparar los detallitos de la cara y las manchitas que lleva aquí en la cabeza y en la espalda. Para eso vamos a utilizar para los ojos y para las manchitas de la espalda fieltros. Yo he utilizado, vamos a empezar con las de la espalda, he utilizado fieltro azul oscuro. He hecho dos manchitas exactamente iguales, que son estas, en distinto tamaño. Esta que es más grande la vamos a utilizar aquí en la cabeza. Y esta que es exactamente igual pero un poquito más pequeña la vamos a utilizar en la espalda. Simplemente lo que vamos a hacer es fijarla que quede centrada con respecto a las dos orejas, fijarla con un par de alfileres y haremos exactamente lo mismo con la de la espalda. La dejaremos que quede centradita con respecto a las patas, ¿vale? Más o menos por aquí. La fijaremos con dos alfileres para que no se nos mueva y en mi caso yo la voy a coser con hilo azul marino de los que os he enseñado en materiales. Si queréis también las podéis pegar con un poquito de silicona caliente, pero yo en mi caso las voy a coser, así que me voy a poner a ello y nos vemos ahora con el resultado. Ya hemos cosido las manchitas de la cabeza y de la espalda que han quedado así que ahora vamos a coser los ojos. Tenemos una piecita como esta en color negro y yo he hecho una muy parecida, un poquito más grande, que es esta, en color blanco. Entonces la idea es superponer una a la otra, más o menos centradas, ¿vale? Que quede así. Coser la piecita negra a la piecita blanca y luego coserlas a la cara. Antes de coserlas yo he utilizado un hilo un poquito más gordo que el de coser, uno que tengo que es como un poquito, que es este, que es como un poquito de cordón,
para hacer un puntito aquí arriba en el centro. Lo que hago es marcar como una X aquí, que lo vamos a hacer ahora, más o menos por aquí, para darle un poquito de calidez a la mirada. Dejamos aquí un poco de rabito. Y luego saco por aquí otra vez y hago como una X. Así, ¿veis? Queda como una X, pero lo que le da es ese puntito. Hacemos un nudo aquí detrás para que no se nos suelte el hilo. Y cortamos el exceso. Y ahora lo que sería es coser lo negro a lo blanco y lo blanco a la cara. Yo tengo ya el otro ojo preparado. Ya he cosido lo negro a lo blanco. Más o menos cuando tengamos los dos listos, ahora lo enseñaré en cámara, lo que haremos será centrarlos más o menos por aquí, con idea de que nos quepa la naricita que hemos tejido antes, que quedará ahí, y por aquí quedará el otro ojito. ¿Vale? La idea más o menos es esta. Así que me voy a coser los dos ojos, me voy a coser la nariz y nos vemos ahora con el resultado final. Bueno, ya se ha quedado nuestro stitch terminado con los ojitos y la nariz cosidas, y así ha quedado por la parte de detrás. Si os ha gustado este tutorial, no olvidéis darle me gusta al vídeo, dejarnos en los comentarios qué os ha parecido, qué os gustaría ver en próximos tutoriales, y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras novedades. También podéis seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, que os dejaremos el enlace en la cajita de la descripción. Y nada, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!